tardes, bienvenidos una vez más a una edición de la Hora Ambiental, transmitiendo completamente vivo desde la Ciudad de México para todo Iberoamérica y demás países aliados que cada día se suman más a este gran movimiento, simultáneamente en una repetición con más de 150 periodistas, divulgadores de la ciencia, comunicólogos. La verdad que es un placer tenerlos en este espacio donde les vamos a informar acerca de los últimos acontecimientos en materia ambiental, así como grandes invitados que el día de hoy tenemos. Es un placer estar con ustedes. A nombre del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC, les saluda a su amigo Juan Jorge Avilés y está también con nosotros, también titular de este noticiero ambiental, el maestro Leonardo Barbosa de Economía Ambiental. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi estimado Leo, ¿cómo estás? Pues bienvenido Juan Jorge. Bienvenidos todos a esta hora ambiental. Me da muchísimo gusto y les saluda a su amigo Leo Barbosa de Economía Ambiental. Y bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con el resumen informativo? Pero antes decirte, todos tenemos una historia que contar. Y su papel es contar las noticias. Pero Leo, hay que mencionar un tema muy importante. Porque fíjate que ahorita en México se vivió hace apenas unos días un sismo de magnitud 7.1 que alertó a todo el centro del país y algunos estados aledaños. Que cabe la coincidencia que hace 4 años igual se vivió un sismo con casi una escala, casi la misma fecha, en el mismo horario. Pero a todo esto informarles a toda la audiencia que hasta el día de hoy no existe una forma de poder determinar o prevenir o saber cuándo va a ocurrir un sismo, pero lo que sí podemos tener es a la mano nuestra mochila de vida y la mochila de vida de nuestros animales de compañía, que consiste en tener todos los enseres, todo lo que necesitamos como agua, un poco de comida enlatada, documentos, lámparas, diversos accesorios. Por favor, les invitamos a que sigan todas las redes de voluntarios informados, de la red de periodistas ambientales, la REMPA, donde van a encontrar grandes noticias precisas y sobre todo estos temas para que no caigan en la desinformación. Y me gustaría mucho, Leo, también presentar que para que no le vaya a cortar la transmisión, tenemos por parte de voluntarios informados una excelente invitada. Tenemos, la verdad, el gusto de tener aquí en la Hora Ambiental a Leno Sierra, que nos va a hablar de Sussurrance Pangolins, que es un trabajo excepcional, un documental impresionante sobre estas especies que son de importancia mundial en su conservación. La verdad que es un placer tener a Leno Sierra aquí en la Hora Ambiental y claro, siempre de la mano de voluntarios informados que van a estar a cargo de llevar esta sección que va a estar impresionante. ¿Y qué crees, mi estimado Leo? Tenemos a tener con nosotros al director Emanuel Abundis de la Sociedad Mexicana para la Protección de la Radiación No Ionizante, de la REMPA, por parte de la Mexicana de Periodistas Ambientales. Esto está también muy importante, muy necesario, porque hay mucha desinformación también acerca de todos estos temas y sobre todo ya saben que este es un espacio para poder llenarnos de la información actualizada, pero sobre todo precisa y de mano de los especialistas. Y muy bien, ahora sí, pues se da la batuta para que nos platiques qué es lo que está pasando en materia ambiental en esta semana. Bueno, pues antes que nada, hoy estoy emocionado porque ya continúa la hora ambiental, así que vamos a comenzar con el resumen informativo en materia ambiental de esta semana. Fíjate que antes de iniciar, recordarles que el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de la Agricultura, pero la agricultura sostenible, es decir, la agricultura sostenible son aquellas prácticas que son contrarias a las tradicionales, es decir, que se pone, en esta agricultura tú puedes producir alimentos a gran escala, un buen volumen de producción sin dañar la biodiversidad, tomando en cuenta también todas las especies locales que viven en los ecosistemas donde se siembran las especies de interés comercial. Y bueno, pues solo recordarles que el origen de la agricultura sostenible inicia en los años 70. Curiosamente, en los 80, solo recordar que empieza aproximadamente en esa fecha la Revolución Verde, que de verde no tiene nadie, y tiene que ver con el desarrollo de diferentes variedades de plantas que puedan ser resistentes, es decir, de prácticas que puedan aumentar la producción de alimentos, pero de una manera insostenible, usando plaguicidas, y con ello pues ya conocemos la historia. Pero bueno, recordarles que el día de ayer fue el Día Mundial de la Agricultura. No, y saber que el día de hoy tenemos ya estudios en diversas partes del mundo, que la agroecología, que la agricultura sostenible, libre de pesticidas, libre de productos que afectan a los ecosistemas, es viable, es real, y actualmente existe un ejército de biólogos, ambientólogos, veterinarios, biotecnólogos,
trabajando para poder generar un equilibrio en los ecosistemas. Y qué mejor de, si a ustedes les gusta mucho este tema, que se metan ahí, googleen la parte de agricultura agrosilvopastoril, y la verdad es algo maravilloso, una excelente opción para nuestras comunidades en Latinoamérica. Así es, y pues bueno, con esta efeméride del día de ayer y que hoy la recordamos, vamos a iniciar con la noticia número 1. Y bueno, solo decirles una gran noticia. Vamos a empezar en México, donde se prohíbe la experimentación en animales para productos cosméticos. Y es que fíjate que la Cámara de Senadores mexicanos aprobó por unanimidad el proyecto de decreto con 103 votos a favor y 0 en contra. Y bueno, Olga Sánchez Cordero, que es la nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadoras, va a turnar al Poder Ejecutivo pues este proyecto. Pero también decirles que por 442 votos a favor y bueno, 1 en contra y 0 abstinencias, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta de reforma. Así que bueno, parece ser, Juan Jorge, amigos, que pues el video de Ralph en donde se censura cómo es que se producen, cómo que es que se experimentan con los animales para probar los cosméticos para uso humano posteriormente, pues parece ser que tuvo su efecto en los legisladores y vamos a esperar la respuesta. Pero, como bien lo mencionas, Leo, tuvo su efecto en la parte mediática, porque hay que dar un dato muy importante. En el caso de México, cabe destacar que todas las empresas cosméticas ya trabajan con base a normas y reglamentos en Europa, que los cuales están prohibidos. De hecho, en la práctica, en la realidad de nuestro país, ya no se usaban los animales de uso cosmético. Aquí es que lo que me preocupa mucho a veces, mi estimado Leo, es que ciertas figuras o ciertas asociaciones o ciertos grupos con los que estamos viendo en televisión, en la pantalla, hacen a veces un gran escándalo de que ellos lo hicieron, cuando realmente pues esto ya en la parte práctica ya se vivía. Pero entonces sí tienes razón, y eso es algo muy importante. Ante el Senado de la República, ante nuestra legislación, no estaba específico cómo se realizó este procedimiento, y eso es lo que se está pues conmemorando. Pero la verdad es que el día de hoy la mayoría de los cosméticos que están en nuestro país de forma legal, eso sí es importante aclarar, pues ya no se utilizan en animales. Y sobre todo también no crear en este greenwashing de estos famosos sellitos de que libre de crueldad, porque a veces muchos lucran con este tipo, y eso es algo que no nos gusta. Porque lo que debemos de hacer es precisamente acciones y reconocer a las empresas que pues no utilizan este tipo de productos en animales. Nada más es un dato interesante, pero en efecto, como bien lo mencionas, Leo, a nivel del Senado de la República, a nivel de legislación, ya se homologó y pues prácticamente como que se reafirmó esta parte. Sí, y pues bueno, también es reforzar, bueno, eso es hablando de las grandes empresas, las grandes industrias productoras de cosméticos, pero pues hay pequeñas industrias que bueno, es más barato hacer las pruebas con animales. Entonces también va para todas las industrias, grandes y pequeñas, ¿no? Y que también, bueno, están en desarrollo. Entonces, bueno, pues la verdad es que para mí es una muy buena noticia, y además sensibiliza a la población y a ustedes que bueno, el bienestar animal, el no considerar a los animales como cosas, cosificarlos. Pero bueno, vámonos con la segunda noticia y nos trasladamos hacia España, donde hablando del tema de los animales, desmantelan en Valladolid una red que organizaba peleas de gallos con apuestas ilegales. Y es que solo decirte que fue una noticia en España bastante interesante, porque hay toda una cultura. Hablamos de la tauromaquia, pero también hablamos de las peleas de gallos, que bueno, México lo hereda por años, este tipo de tradiciones, pero por eso sonó bastante. Y es que la Guardia Civil desmanteló esta red. Y bueno, pues actualmente hay 11 investigados, todavía no están detenidos, pero están acusados de delito continuado de maltrato animal. Y bueno, si los procesan y sale pues positiva, digamos, el resultado de que ellos son los responsables, tendrán una pena de 3 meses a 1 año de prisión. Y bueno, decirte que un dato interesante, decirles que en España pues bueno, las peleas de gallos están permitidas con restricciones únicamente en Andalucía y Canarias. Entonces, pero ¿cuál es la razón de que sí se los permita? La primera es que les permiten mejorar la raza llamada combatiente español. Y en Canarias, pues más bien es como una cuestión de respetar el uso y costumbre que se tiene, pero en ninguna otra parte de España está permitido. Es por eso que se hizo este operativo, y bueno, pues por eso resonó bastante. Entonces, pues muy interesante el tema, como bien lo mencionas. Esta es una actividad cuando
una cosa es una actividad regular de que tiene bienestar animal, tiene detrás una gran serie de elementos, porque siempre lo importante aquí es ver todos estos aspectos que entran dentro del marco, y cuando es ilegal pues todavía este tipo de situaciones pues sale de control y cae en otros problemas mucho más graves. Pero yo creo que la pelea de gallos no podría ser sostenible en ningún aspecto. O sea, podría ser sostenible en el sentido de bueno, ni siquiera sostenible, porque los gallos no están en peligro de extinción en primer lugar. Pero por ejemplo, el otro es de que digamos que no se justifica el hecho de beneficiar a las familias a tener una economía a partir de la crueldad de los animales. Yo creo que eso no se justifica. Ahí hay varias posturas, no. mi estimado Leo, porque en efecto la postura que brindas esa es en efecto, pero también está la otra de la gallística, que también, pues como tú dices, ¿no? Hay una gran cantidad de gente detrás, de médicos veterinarios, de galleros. Hay algunas especies que si no fuera por gallos no existirían. Entonces sí es un tema que actualmente está en un debate, está en una política y una polémica constante, pero al día de hoy lo existente, pues debemos de tratar de tener bienestar animal con todo esto. Con todo esto, y yo creo que sí es válido cruzar las razas y demás de gallos para tener nuevas, diferentes, bonitas, estéticas, pero para fines reproductivos, pero para fines de ponerlas a pelear, híjole, ahí es donde yo me detengo a pensar y a cuestionar la moral como seres humanos tenemos, y que creo que nos diferencia de los seres, de otros seres. Aquí la gran ventaja es que les damos a ustedes el contenido y para que generen ustedes. Mira, nosotros les damos las dos posturas. Ustedes son libres de tomar cualquier postura o crearse una. Pero sobre todo, la gran ventaja, informarse bien, ya sea de esta postura o de otras posturas, bien informados. Así es. Y pues bueno, nos vamos a continuar con el tema de los animales, pero ahora nos vamos para hablar de los animales silvestres, de los acuáticos. Noticia número 3. Fíjate que los tiburones, las rayas y las quimeras pues están en riesgo de extinción sin precedente. Es así como lo anuncian los medios de comunicación, y es que 1/3 de los tiburones, rayas y quimeras, pues les digo, están en peligro de extinción. No lo digo yo, lo dice una investigación en donde se publica en la revista Current Biology, y bueno, esto fue elaborada dentro del proyecto de Global Shark Trends Project, a partir de del apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y es que la verdad es que es bien preocupante, porque, por poner un ejemplo, las rayas son animales marinos hermosísimos, son muy apreciados, pero fíjate que no por su valor estético o por este sentimiento de hay que protegerlos, sino son apreciados, imagínense, porque tienen un valor comercial, y con ellos son aprovechados para aprovechar su carne, su cuero, sus aletas, sus branquias, y son utilizados para diferentes actividades de pesca submarina y buceo. En estos últimos actividades de buceo y pesca submarina, y la verdad es otra postura, pero para el tema del buceo en cuanto a turismo, pues es una muy buena opción en la que, pues bueno, las personas, las familias, los turistas pueden aprovechar, porque, pues bueno, imagínate, varios turistas les interesa bucear con mantarrayas, sería bastante interesante, pero fortalecer un comercio basado en la pesca submarina, si no es sostenible, yo a la fecha no conozco. Si ustedes conocen, coméntenos. Si ustedes conocen algún lugar donde se reproduzcan a las mantarrayas, se aboga por su preservación y aparte se pesquen, pues está padrísimo. Pero si no, la verdad es que por estas razones y otras más es que están, 1/3 de los tiburones, rayas y quimeras están en peligro de extinción. Y solo decirles que bueno, muchos de estos, en particular los tiburones tienen un papel ecológico bastante importante, parecido para que ustedes se den una idea, a los buitres, a los que descomponen. Entonces van descomponiendo la materia orgánica de los ecosistemas de tal manera que son los limpiadores de los océanos. Entonces sí, la verdad es de que sí son bastante preocupante e interesante esta noticia. En efecto, Leo, como mencionas, lo importante aquí es que toda la actividad que tenga que ver con el uso de los recursos naturales sea sostenible. Así es, eso es bien importante. Pues bueno, vamos a pasar con la noticia número 4 para decirles que la contaminación por carbón en la península balcánica ya es un problema. Sí era un problema serio, pero ahora lo es más por varias situaciones.
Esta contaminación por carbón en la península balcánica se ubica entre la frontera sureste de la Unión Europea. Y es que fíjate que sale a la luz un informe del Bad Whites Network y el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, y dice que por esta contaminación pues van miles de muertes que causan, mucha gente muere por esta causa, y es que hay 18 plantas de carbón que operan en Serbia, en Kosovo, en Bosnia, y bueno, se calcula que entre estos lugares 19,000 muertes en los últimos 3 años han ocurrido. Y es que hace cuenta que la contaminación de azufre es casi 3 veces más que las emitidas por las centrales de carbón en toda la Unión Europea. Es impresionante. Y bueno, el país que más ha padecido esta situación ha sido Italia. Y en general, decirles que Europa, por ejemplo, sí está enfrentando una crisis energética, porque se está incrementando vertiginosamente los precios del gas y la electricidad, lo que reduce la oportunidad de tener un incentivo para desconectar estos medios ineficientes de producir energía. La verdad sí está un poco difícil porque son las vertientes, la económica. Una grave crisis, exactamente. Bastante. Y todo esto abona al cambio climático, al calentamiento global, y esto es el peligro. Ustedes lo han visto, estas lluvias torrenciales, todos estos fenómenos derivan de eso. No es porque la madre Gaia quiere sincronizarlos y que vibremos alto. No. Esto tiene que ver con consecuencias humanas y de responsabilidad humana. Y sí, con aspectos climáticos y químicos, ¿no? Pero, claro, también, exactamente. Pero sí, también tiene que ver mucho la planeación. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos, como siempre, a la noticia número 5? Y digo como siempre porque es una noticia positiva. Nos vamos a remontar para decirles que una empresa, LG en particular, se propone utilizar más de 500,000 de toneladas de plástico reciclado. Solo decirles que el año pasado, 2020, esta empresa utilizó aproximadamente 20,000 toneladas de plástico reciclado. Su objetivo es aumentar, es decir, que para el 2030 esta empresa utilice 600,000 toneladas de plástico reciclado para la elaboración de todos sus aparatos eléctricos y electrónicos. Actualmente pues ya firmó con el gobierno de Corea del Sur y también con el centro de reciclaje LG Chilseo, que se inauguró desde el 2001, ya firmó un convenio, un contrato en el que se va a aumentar y se va a permitir este reciclaje del plástico, de tal manera que LG ya no va a usar plástico virgen, y eso le llamamos economía circular, en el que se usa lo que antes era un desecho. Entonces esperemos que se tengan muy buenas noticias de este nuevo uso. Fíjate, mi estimado, que todas estas noticias que ahorita nos acabas de dar, este top 5, la verdad que es excelente. Pero ¿qué crees? Fíjate que ya estamos ahorita, nos está avisando producción que ya es momento de ceder la batuta a voluntarios informados, porque viene presentación de este gran documental. Pues dejamos las cámaras y los micrófonos, pasamos hasta voluntarios informados. Saludos, chicos, muy buenas noches. Saludos a nuestra gran invitada. Las cámaras y micrófonos son todos suyos, adelante. Buenas noches, muy buenas noches, muchas gracias Leo, muchas gracias Juan Jorge, aquí estamos, creo que ya estamos en vivo, sí, ya me vi, ya estamos en vivo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy en Voluntarios Informados tenemos una súper invitada. Agradecemos profundamente a Leno Sierra que se haya tomado este tiempo para estar aquí con nosotros. Entonces, si por favor me corren el video de presentación de Leno y a Leno, que ya está ahí. Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, ahorita en un momento más vamos a correr el video. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Presentación, pero muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo les fue de temblor? Leno, ¿cómo te fue de temblor? Yo estoy ahorita en la península de Yucatán, entonces me libré. Ah, perfecto. ¿A ustedes? También. Por acá no tiembla. No, aquí se sintió horrible, aquí parecía que nos iba otra vez volver a recorrer todo lo que se vivió hace 4 años. La verdad que es muy preocupante, pero lo bueno que todos estamos bien y no pasó. Hubo alguna pérdida en el país, algunos daños materiales, pero la gran ventaja que podemos contar la historia. Sí, definitivamente. Afortunadamente. Bueno, teníamos un videito de presentación, pero si no, pues ni modo sin presentación, porque yo creo que no necesitas presentación. Agradecemos, muchas gracias a Leno Sierra. Gracias a nuestra presentación. Gracias a todos ustedes. ¿Ya está pasando la presentación? Sí, ahí está la presentación. Están en peligro y ¿quién los salva? Leno Sierra. Entonces, primera pregunta. Leno, pregunta obligada, ¿qué es un pangolín? Bueno,
Antes que nada, sí, un pangolín, hay muchísimas personas que no lo conocen. Es un animal bastante poco estudiado y poco popular, aunque desafortunadamente en el contexto equivocado por la pandemia se volvió popular y mucha gente escuchó hablar de ellos. El pangolín es el único mamífero del planeta que tiene escamas. Tiene escamas individuales formadas de queratina. No tiene dientes, tiene una lengua muy larga, se alimenta exclusivamente de hormigas y termitas y existen 8 especies distintas en el planeta, distribuidas 4 en Asia y 4 en África. Y ahora, ¿por qué? Digo, ¿cómo? Es que son muchas cosas. O sea, ¿por qué tenemos un mamífero así de raro que tiene un régimen de alimentación tan raro y además todo el mundo lo trafica? O sea, demasiadas preguntas. Sí, híjole, me encantaría tener respuesta para muchas y no las tengo. ¿Por qué lo tenemos? Pues tal vez se calcula entre 50 y 80 millones de años de evolución del pangolín. Sí, su alimentación es muy exclusiva en hormigas y termitas, y el motivo del tráfico es principalmente por las escamas. Son usadas en medicina tradicional oriental para muchísimas distintas situaciones. Y recalcar que no sirven absolutamente de nada, que entonces Recalcarlo. es totalmente innecesario. Cualquier cosa que les digan que sí funciona, no funciona. Los pangolines nada más sirven. Exacto, yo siempre pongo para el comer. ejemplo. Las escamas están hechas de queratina, el mismo material que el cuerno de rinoceronte, pero también el mismo material que nuestro pelo y nuestras uñas. Y nadie nunca te va a recetar comerte las uñas para curarte de nada. No tiene propiedades curativas. Pero al final, bueno, sabemos que el tráfico ilegal no funciona necesariamente con lo que es real, sino con lo que vale dinero. Y desafortunadamente hoy están valuadas en unas cantidades exorbitantes. Y además de las escamas, también se trafica su carne, aunque no en la cantidad que se trafican las escamas, para consumo humano como un platillo exótico o alguna estupidez. Bueno, es que la gastronomía es la gastronomía. Exacto. Pero definitivamente también no consuman carne de pangolín. Hay cosas mucho más ricas, filetitos de res, por ejemplo. Y es importante mencionar además que actualmente el pangolín está considerado el mamífero más traficado del planeta después del humano. Lo cual es un dato muy peligroso y muy fuerte. alarmante. Y por ejemplo, la otra pregunta es, ¿cómo llegas tú a empezar a conservar pangolines? Bueno, a mí me preguntan mucho que cómo escogí pangolines, y yo siempre digo que yo no llegué a los pangolines llegaron a mí. Yo había terminado de trabajar con rinocerontes, estuve trabajando un tiempo con rinocerontes, y después de eso estuve ayudando a unos amigos ecologistas de fuego y vegetación, y en ese inter me enteré que iba a empezar un programa de reintroducción de pangolines, el primer programa en el mundo que iba a reintroducir pangolines en una zona localmente extintos, porque en la zona en la que yo vivo, en la provincia de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, estaban extintos los pangolines, de alrededor de entre 30 a 40 años. Y me entero que va a suceder esto, y yo me acuerdo que dije, o sea, yo no sé cómo le voy a hacer, tengo que enterarme quién lo va a manejar o qué, porque yo tengo que ver un pangolín antes de morirme. O sea, casi nadie de mis amigos y conocidos que se dedican a la conservación desde toda la vida no han visto uno. Y para no hacerte muy larga la historia, pues yo creo que acabé estando en el lugar correcto, en el momento correcto, y me tocó participar. Estaban buscando a alguien por 3 meses para hacerse cargo de uno de los 3 primeros ejemplares que se iban a reintroducir. Era una hembra adulta, un macho adulto y un joven, bastante joven. Y necesitaban a alguien que hiciera una liberación suave por 3 meses. Y entonces tomé yo la oportunidad. Me acuerdo mucho que les dejé muy claro que, o sea, que tenías nula experiencia, que ni siquiera había visto un pangolín nunca en mi vida, o sea, no le sea eso. Y me dijeron, ¿tú crees que estamos buscando a alguien con experiencia, Leno? No va a haber. Nadie tiene experiencia con pangolines. Entonces empecé así y me acabé quedando, y ahora trabajo para el African Pangolin Working Group y soy la gerente de campo o la field manager de la provincia de KwaZulu-Natal. Perdón, más para hacerlo un poquito más preciso, todos los pangolines que reintroducimos por medio del African Pangolin Working Group son rescatados del tráfico ilegal. No son reubicaciones de animales silvestres sanos o en perfectas condiciones, sino que son rescatados del tráfico ilegal en operaciones encubierto. Después son rehabilitados en el Hospital de Vida Salvaje de Johannesburgo, en el Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, y después de ahí son enviados a la zona a la que se van a liberar. De momento se tienen 2 provincias, en la provincia de Limpopo y en la provincia de KwaZulu-Natal, y esos son los individuos que estamos reintroduciendo. Oye, y hacer notar que no nada más es, ya lo rescaté, ya lo rescataron y te lo llevas. O sea, tiene que haber un proceso, y que además vas a tener con animales que van a venir en cualquier cantidad de condiciones, ¿no? O sea, yo mínimo me imagino deshidratados, porque además no les pueden dar de comer. ¿Cómo le das de comer a un pangolín? Exacto, ese es uno de los principales problemas. En cautiverio, al parecer, solamente una de las 8 especies han logrado alimentarlos en cautiverio, y aún así no es fácil a esa especie, que es el pangolín de vientre blanco.
pero al pangolín de Temminck's terrestre, o el que es con el que yo trabajo, nadie ha encontrado cómo alimentarlos en cautiverio. No se pueden tener en cautiverio y tú proveerles el alimento, se tienen que alimentar ellos. Entonces, el tiempo que pasan en Johannesburgo son resguardados en una ubicación que no se revela por seguridad. Son tratados en el hospital, que te digo, en el Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, que es un parteaguas en el tratamiento de pangolines. Han logrado establecer los niveles correctos de sangre y de todas estas cosas que no se sabían. Y cuando el animal está en condiciones propicias, digamos, para tratarlo de reintroducir, es cuando es enviado, digamos, a mí o a François, el que está en Limpopo, depende a quién, ¿no? Como lo dices, no todos los animales llegan en las mismas condiciones, aunque ya obviamente pasaron el periodo de rehabilitación médica y el periodo de liberación suave, pues he tenido animales que en 4 días logramos liberarlos y tengo animales que han pasado 4 meses en liberación suave. Eso quiere decir que los resguardo yo y en el horario de alimentación, que son regularmente nocturnos, salimos a caminar al pangolín. Decimos que we walk the pangolin, pero obviamente entiendo que esto en sus cabezas pueden imaginarse muchas cosas. En realidad salimos a poner al pangolín en el suelo y a seguirlo, a dejarlo que él busque su alimento, que él se alimente, que él se comporte de manera natural y nosotros nada más monitoreándolo, observando que se mueva de manera correcta, que esté fuerte, que se alimente lo suficiente, y cuando hay ciertos cambios en su comportamiento que te indican que ya terminó de comer o que ya está satisfecho, y ahí es donde nosotros volvemos a capturar el ejemplar y nos lo llevamos a resguardo. Hay ejemplares muy jóvenes que no llegan al peso mínimo que tenemos para liberarlos, que es 6,5 kilos, y entonces así me puedo pasar meses, todos los días saliendo a caminar con un pangolín. Y a los que ya están liberados les ponemos 2 tipos de rastreadores, un rastreador satelital y un rastreador de telemetría, y estos pangolines son monitoreados cuando son liberados diario por una semana, después cada 2 o 3 días, después cada 5 días, luego cada semana, luego cada 2 semanas, yéndolos a ver para pesarlos, checar que su condición, que ganen peso y que su condición sea buena, y con el rastreador satelital pues monitoreamos sus movimientos. Oye, aquí hay que recalcar que todo el mundo dice, sí, vámonos a rescatar lo que quieras, pero a ver, ¿ya se dieron cuenta de que es caminar en las noches, no sé cuántas horas, hasta que el pangolín decida que ya comió? Y si decide que no quiere comer, o sea, lo sigues caminando porque tiene que comer. Sí, es muy frustrante, además que, claro, para que se imaginen el escenario, estas son reservas de 20,000 o 30,000 hectáreas, que son reservas Big Five o de los 5 grandes. O sea, que hay leones, rinocerontes, elefantes, jirafas, búfalos, todo lo que no quieres encontrarte caminando. Esa era la siguiente pregunta. Exacto. Y pues sí, al final estás tratando de que un animal se adapte a un ambiente en el que no Natural. creció, porque evidentemente ni siquiera sabemos de dónde fue cazado ese animal. Ese animal fue, como te digo, rescatado en una operación encubierto, probablemente en el estacionamiento de un Soriana, por así decirlo, de un súper o lo que sea, y no sabemos el origen de ese animal. Entonces no sabemos exactamente si probablemente venía de zonas más secas o con menos vegetación, o particularmente qué especies de hormigas y termitas come ese animal, porque tiene sus preferencias, no comen cualquier hormiga o termita. Y pues a esto, todo esto le sumas lo poco que conocemos a estas especies, ¿no? Entonces, que están siendo estudiados actualmente, y la verdad es que he tenido el privilegio de registrar comportamientos que todavía no sabemos qué es, que están en investigación. Parte de los datos que me ha tocado pues acumular están siendo para publicaciones científicas, porque es muy desconocido. Entonces, pues muchas cosas estamos aprendiendo, tal cual, a prueba y error. No, y entonces también hay que recalcar, o sea, chicos, todavía tenemos muchas cosas por aprender, muchas cosas que estudiar. Todas. Muchísimas. O sea, el que quiera pangolines, porque además imagino que no hay todavía ningún parámetro establecido, ¿no? O sea, te llega el pangolín al veterinario y ¿qué le dices? ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? Mira, la verdad es que hay muy pocos veterinarios que han tratado pangolines. Entonces, el veterinario Mike Toft, que es el veterinario de la provincia de KwaZulu-Natal y particularmente de Zululand, que trata a todos los animales silvestres. Igual te trata una jirafa, que te dardea a un rinoceronte del helicóptero, que le trata un absceso a un búfalo, que hace todo. Nunca había tratado a un pangolín, nunca había visto de cerca a un pangolín. Entonces, cuando llegó el primero a la provincia, la veterinaria Karen Lawrence, que es la veterinaria de Johannesburgo, hacía llamadas de Zoom y así con él para explicarle, o sea, literal, cómo se trata ese animal. O sea, nunca lo he visto. La temperatura corporal del pangolín para ser un mamífero es baja. Entonces, todos estos datos que no nada más Mike, nadie conocemos, ¿no? O sea, son muy nuevos. Entonces, sí, es un privilegio increíble. Yo siempre digo que la naturaleza es una fuente inagotable de asombro, y así me siento. Con los pangolines es una locura, no entendemos nada, nos asombramos todos los días, aprendemos cosas nuevas, hacemos 1000 teorías e hipótesis de lo que puede estar pasando, de lo que se puede significar un comportamiento, y es una locura. Oye, y la otra, por ejemplo, ¿cómo se reproducen? Porque estoy pensando que nunca jamás nadie ha logrado reproducir.
No sabemos, no hay un registro como tal de pangolinos reproduciéndose, no sabemos cómo se aparean, sabemos que tienen una cría, sabemos aproximadamente el periodo de gestación. En el African Pangolin Working Group, que es donde yo trabajo, se rescató el año pasado una hembra de pangolín embarazada y dio a luz en el hospital. La mamá estaba en muy malas condiciones, no estaba produciendo leche, entonces los separaron. A la mamá, cuando estuvo estable, me la enviaron a mí y yo la liberé, que se llama Teita. Teita está liberada y está sana, pero a su bebé, digamos, la separaron. Y Tot lo están reintroduciendo ahora. Desafortunadamente, pues era algo que a mí me hubiera encantado hacer, pero sigo esperando el trámite de mi visa. Espero muy pronto estar allá y esa pangolina está en periodo de liberación suave y sería el primer pangolín criado por humanos desde el día 1. El que me tocó criar a mí es el primer pangolín de Temix criado por humanos y exitosamente liberado. Pero este sería desde el día 1, ¿no? El que a mí me tocó rehabilitar, Ramfi, fue rescatado de 1,7 kg. Y Todd, pues, pesaba 270 gramos, creo, cuando nació. No, nada, o sea, nada, 270 gramos, un cuarto, imaginen un cuarto de kilo. O sea, sí. 2 jitomates, eso es. Exacto, chiquititito. La otra, ¿cuánto pesa un adulto? Pues hasta donde sabemos, se calcula que pueden llegar a pesar hasta 20 kilos. El pangolín más grande que yo he visto es de alrededor de 16. O sea, inmensos. Oye, y la otra pregunta obligada, porque todos hemos visto la foto, yo creo que todos estamos enamorados de tú cargando el pangolín. ¿Cómo se carga un pangolín? ¿De dónde lo agarras? Porque iba a ser una aclaración, perdón, antes de la respuesta que acabo de dar. Les recuerdo que estoy hablando de Temminck's Ground Pangolin, de pangolín terrestre de Temminck's. Hay especies como el pangolín de vientre blanco o de vientre negro que totalmente crecidos pueden pesar 2 o 3 kilos. El pangolín de Temminck's, con el que yo trabajo, sí llega a ser un animal grande de hasta 20 kilos, pero no todas las especies. Y con respecto a lo que me preguntas, exacto, con respecto a lo que me preguntas, pues el primer día que yo toqué un pangolín me pasó tal cual eso, o sea, no sabes cómo por dónde, no sabes cómo se va a comportar, ni no sabes si lo vas a lastimar tú o te va a lastimar él. Las escamas de un pangolín joven son sabemos filosas. Que no nos va a morder, eso queda sí, claro. Eso queda clarísimo, pero sus garras son muy imponentes, sus escamas, cuando son jóvenes, pues como son queratina, las orillitas o los filos están como rotitos y tienen piquitos, como una uña rota, y si se mueven rápido, pues te pueden pellizcar, te hacen raspones, o sea, no heridas profundas, pero sí te lastiman. Yo sí he sangrado, pues, y pues vas aprendiendo más o menos sobre la marcha. Cada individuo es diferente. Lo que sí te puedo decir es que esas fotos, y yo siempre trato de publicarlas con muchísima ética, por así decirlo, los pangolines son animales muy, muy sensibles al estrés. La mayoría de las fotos que yo tengo manipulando pangolines son los pangolines jóvenes que he tenido por meses a mi cargo y se pueden comportar así. Un pangolín adulto rescatado del tráfico ilegal que llega a mí, a veces no le veo ni la cara de cerca. Yo lo toco y se va a hacer bola y no le voy a ver la cara. Lo toco lo menos posible, lo pongo en el suelo y me alejo. Pero estos pequeños, que obviamente paso yo meses caminando diario con ellos, llegan a, no te voy a decir acostumbrarse, pero bueno, ahí soy parte de lo que está, exacto. Me pregunta mucho de su personalidad y siempre digo que si tuviera que describir su personalidad diría que son mucho más reptiles que mamíferos, aunque no lo son mamíferos, pero su personalidad sería como si te estuviera yo cargando una iguana. O sea, hasta el día de hoy no te puedo decir si yo he tenido contacto visual con un pangolín. Yo creo que sí, pero sus ojos son totalmente negros, es muy raro, o sea, no creo, hay teorías de que hay otras personas trabajando con pangolines que creen que el pangolín realmente genera un lazo contigo. Yo creo que no, yo creo que, te lo digo a mi experiencia, yo creo que generan una dependencia o conveniencia porque saben que yo soy la seguridad o yo soy el alimento, pero de ahí en fuera, si yo me volteo un minuto, el pangolín ya se fue. O sea, ni va a venir si yo le hablo, ni me va a buscar si se asusta, ni le preocupa, ni le da gusto verme, no, para mí eso no es así. Son animales para mí muy primitivos, su cabeza es muy pequeñita comparada al cuerpo, su cerebro debe ser muy, muy chiquito. Entonces son animales muy instintivos, muy primitivos que no tienen esa complejidad hasta donde yo te entiendo, hasta donde yo entiendo, como te digo, a mi experiencia, ¿no? Pero que además son parte importante de ese ecosistema, que necesitamos tenerlos ahí, que no podemos permitir que se extingan. Esa es la otra. Absolutamente importantes, radicalmente importantes, y te lo dicen entre 50 y 80 millones de años de ese animal en el planeta. O sea, es muy importante su labor. Su labor es en el suelo, su labor es con las hormigas y las termitas, reactivan los nidos. Es muy importante. Obviamente son animales muy, muy importantes. No, y además las termitas terminan incrustadas en todo el ecosistema africano porque van al suelo, airean, o sea... Todo, exacto, son parte de la reactivación del suelo, entonces son muy, muy importantes. Oye, y ya bueno, a ver, la mejor historia de pangolines que tengas, aprovechando. Ay, no sé, siempre me preguntan eso y no sé, dime. Bueno, la peor. ¿Peor, así triste?
No. Pues sí, la peor, te voy a contar la peor. Llegó a mí una pangolina que era pequeña de tamaño, pero creíamos que era madura de edad. Era confuso, sus escamas eran muy gruesas y eso pues, nos hacía entender que era madura de edad. No podemos calcular la edad de los pangolines, no sabemos cómo todavía, pero era chiquita de tamaño, pero parecía una pangolina madura, muy nerviosa, muy sensible al estrés, no se alimentaba, no estaba ganando peso, entonces pedí permiso para liberarla en un área que está bardeada, que es como el tamaño de una cancha de fútbol, bueno, no, son más, son como 3 hectáreas que están bardeadas y entonces no hay depredadores. Y les dije, déjenme por favor dejarla ahí una noche en una madriguera. Yo siento que lo que ella necesita es que yo la deje en paz, que no me la lleve otra vez al campamento, siento que la estoy afectando mucho. Y entonces, pues me dijeron que sí, pero que no la podía dejar sola porque los rastreadores no nos habían llegado y si salía de la madriguera se nos iba a perder, pues son 30,000 hectáreas, ¿no? Entonces, pues me tuve que quedar toda la noche en una silla sentada al lado de la madriguera para que durmiera. Al día siguiente salió, todavía no se veía muy fuerte ni muy estable, bla, bla, bla. Al día siguiente me volví a quedar en la noche, hice turnos con otro compa para que me hiciera guardia y no salió esa segunda noche, no salió a alimentarse. Hay veces que todavía no entendemos exactamente por qué, pero uno que otro pangolín de repente una noche no sale por clima, porque hay el olor de un depredador, por algún motivo que desconocemos. Entonces para mí era normal. Pero al día siguiente ya no me parecía normal que no hubiera salido a alimentarse y tuvimos que meternos. O sea, yo no llegué porque yo soy muy delgadita, pero no soy tan larga y no alcanzaba y tuvimos que sacarla de la madriguera y murió adentro de la madriguera y no logramos, hicimos todo lo que se pudo. Es un proceso muy largo de mucha gente involucrada, desde la policía de Sudáfrica, el African Pangolin Working Group, la operación de encubierto, la gente que expone su vida con traficantes armados para rescatar ese animal, para mandarla al hospital, para que le den tratamiento, para mandarlo más a nosotros, para cuidarlas. Y no la armó y eso pasa, ¿no? De repente algún otro pangolín que invertimos muchísimo tiempo y esfuerzo y trabajo todos y de repente por algún motivo un depredador le arrancó los rastreadores y te encuentras los rastreadores medio masticados por una hiena y tu pangolín pues no hay señales de él. Es muy probable que resistan el ataque, sus escamas son muy resistentes, pero pues no lo vas a volver a hacer nunca, a ver nunca. Es un fantasma en 30,000 hectáreas y yo con los rastreadores a veces no los encuentro. Entonces, pues sí, son muchísimas las anécdotas y experiencias que me toca vivir con ellos. Oye, pero por ejemplo, ahorita que ya los tienen ahí liberados, ¿se ha notado un aumento en la población o todavía no se nota? No, todavía no se nota. Hasta donde entendemos su ciclo reproductivo, las hembras se reproducen alrededor de cada 2 años. Nuestro programa ni siquiera tiene 2 años. No sabemos si se han apareado, no tenemos manera de saberlo porque nuestros rastreadores satelitales solo nos dan una ubicación por hora. Entonces, de repente yo puedo ver en mi mapa, en la aplicación, puedo ver que un pangolín y un macho y una hembra estuvieron cerca, pero el siguiente pin, pues ya se cruzaron. Yo no sé si se vieron, no me consta que interactuaron porque tengo solamente una ubicación cada hora. Entonces, no, todavía no tenemos eso. Sí, además son solitarios. Esperemos que sean muy discretos. Son solitarios, son nocturnos, no tienen cuerdas vocales y no hacen ruido. No, o sea, por todos lados es muy complicado. Por eso también nadie los ve. O sea, la gente que va a safaris, a África, etcétera, ver un pangolín es de verdad un garbanzo de a libra. Son muy difíciles de ver, son muy elusivos, se camuflajean muy bien. A mí se me han perdido caminando al pangolín. Se me pierde y lo tengo a 2 metros y no lo veo. O sea, sí, es complicado. Es complicado. O sea, son unos animales como muy interesantes. Todavía tenemos muchísimo que aprender de ellos. Sí. Mucho. En ellos es especial, es único, es distinto. La especie con la que yo trabajo es el único que camina en 2 patas, camina como un tiranosaurio rex. O sea, todo en ellos de verdad es una locura. Son animales muy interesantes. Leno, aunque no lo creas, ya nos echamos más de 20 minutos platicando. Ya sabía yo. Otro día platicamos más. Sí, por favor, necesitamos platicar más. Tenemos por ahí unos conversandos de 1h30 que ahí sí los extendemos a 3. Leno, Sierra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los demás que me invitaron. De verdad, se los agradezco muchísimo por incluirme, por invitarme a estos grupos. Aprendo muchísimo de ustedes y ojalá ustedes también de los pangolines. No, nosotros aprendemos más de ti. Tenemos un chorro de anuncios, chicos, por favor, estos van a pasar, pásenlos todos en bola. Felicitaciones, anuncios, conferencias, voluntarios informados para este fin de semana. Tiene mucho trabajo pendiente. Vayan a nuestras redes, ahí les acabamos de pasar el chisme porque ya no me alcanzó el tiempo. Pero, el siguiente viernes tenemos a Random Rojo, así que también no se lo pierdan, pero... Sí, vean al rojo. Sí, no, hasta el que sigue, el viernes 24 Random Rojo. El que sigue tenemos a Diario del Reino Animal. Conferencias mañana con el show naturalista, con Anató. Tenemos todos los sábados de septiembre y de octubre ocupados. Entonces ya, Juan Jorge, Leo, ustedes ya en el momento en que me cortan ya. Córtenos, sáquenos de aquí.
Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Sigue siendo la mayor probabilidad. O sea, se cree que no la especie con la que yo trabajo, una de las 8 especies, el pangolín indio, hasta el momento es la que es más probable que haya sido el intermediario entre el murciélago y el humano. Sigue sin comprobarse y yo siempre repito, como para que la gente se acuerde, que ese murciélago y ese pangolín nunca hubieran estado en el mismo lugar, en las condiciones de higiene en las que estuvieron, si no se los hubiera llevado alguien a un wet market en China. Entonces, no es el pangolín y no es el murciélago. Es el humano que crea una situación propicia para que se genere un virus que obviamente va a pasar de especie a especie. Incluso cuando se comprobara que el pangolín fue el último eslabón de, no es el pangolín. No sé si me explico, ¿no? Sí, no, o sea, no le puedes echar la culpa. Además, necesitamos primero todas las pruebas. Y la otra es como tú dices, no había manera de que tú tuvieras ese contacto si el pangolín hubiera estado en donde estaba. Exactamente. Gracias. Me atrevo también. La verdad que nos da un placer que existan personas, humanos como tú, que dedican su vida a estas especies que son de prioridad y que sobre todo inspiran a las próximas generaciones. Y qué bueno que podamos saber directamente de ti lo que tú realizas y que sobre todo cada día hay más mujeres metidas en este tipo de estudios que de hecho hoy analizábamos en la mañana en los años 60, por ejemplo, de la doctora Eileen, de la primera una de las primeras médicos veterinarios, que no había, por ejemplo, ni muchas biólogas ni muchas veterinarias enfocadas a esto. Y qué bueno que tú lo estás haciendo, estás subiendo este legado y que el día de hoy todas las niñas, todas las jóvenes biólogas, veterinarias, ambientólogas, ecólogas que nos están viendo, pues que sigan tus pasos y se acerquen de ti. No sé si tengas algunas redes sociales para que puedan seguirte. Claro que sí, me pueden seguir. Instagram es la que más uso, @LenoSierra, y TikTok estoy explorando nuevos horizontes, soy malísima, pero se van a divertir. En TikTok estoy como LenoSierra 4. No sé por qué, porque no me gusta el 4, pero no le queda. Les pido por favor que me manden buenas vibras, retos, danzas ceremoniales, velas, rituales, todo lo que puedan, porque en más o menos 2 o 3 semanas debo de tener respuesta para mi visa, y si todo va en orden, pues entonces en un mes o así ya les estaré dando noticias desde allá. Perfecto, excelente, muy bien. Entonces, like y seguimiento obligado a las redes sociales de LenoSierra y todo el mundo apoyar. Si alguien nos está escuchando de ahí de visas, de ahí de relaciones de la embajada, pues ya por favor, es importantísimo. Muy bien, pues fíjate mi estimado Leo, muchas gracias Leno, muchas gracias Sandra, como siempre. Nos regresamos aquí al estudio porque fíjate mi estimado Leo que esta semana fue la verdad muy importante. ¿Por qué? Cuéntame. Para un gremio, para un gran equipo de profesionistas que se especializan en comunicar de forma precisa, veraz, con investigación, con fundamentos, de una forma objetiva y especializada a la sociedad. Y eso es una parte esencial que realizan día con día los periodistas. Y el día de hoy, a nombre de Voluntarios Informados del Instituto, queremos extender esta gran invitación y gran reconocimiento a la REMPA, a la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, reconocer a todos los miembros, a todos los periodistas en esta semana, en su día, que día a día, la verdad, comunican y hacen una excelente labor. En verdad, maestro Fabián, reciba un cordial saludo, una cordial felicitación. Estamos muy contentos de colaborar con usted y de felicitarlo a usted y a todos los integrantes de la REMPA en pues prácticamente su semana, sus días, hace apenas unos cuantos días del periodismo, y la verdad que nos da mucho gusto. No, pues bienvenido maestro. Pasamos cámaras y micrófonos con ustedes, maestro, y la verdad que nos da mucho gusto poder compartir estos espacios. Y pues pasemos con también un gran invitado acerca de un tema pues que hay mucha desinformación y que el día de hoy pues vamos a poder aprender acerca de esto. Escriban sus preguntas. Muchísimas gracias, Leo, muchísimas gracias, Jorge. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y sobre todo pues estar disfrutando de la compañía, todos ustedes, y poder platicar de unos temas súper interesantes. Y de entrada, muchas gracias por las felicitaciones para todos los compañeros que día a día trabajan en condiciones a veces muy difíciles. La verdad es que
el trabajo y el que tenemos con los compañeros es muchas veces heroico y tiene que mejorar muchas veces, tiene que mejorar sin duda las condiciones de todos ellos. Pues esperemos que las próximas generaciones tengan otras condiciones que sean mucho mejores. Pues muchas gracias, muy gustoso de estar con ustedes aquí y de estar con Emanuel para platicarles de estos temas que nos traen el día de hoy. ¿Cómo ven? Pues vamos a platicar hoy, el día de hoy, acerca precisamente de la contaminación electromagnética y para ello invitamos a Emanuel Abundis. Emanuel Abundis tiene una organización muy interesante que se dedica a esto y es una organización muy singular. Emanuel, ¿nos puedes platicar a grandes rasgos de qué trata tu organización para presentarte, por favor? Hola Fabián, muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos. Pues mira, dirijo la Sociedad Mexicana para la Protección de la Radiación No Ionizante. La radiación no ionizante pues es aquella que es producto, por ejemplo, de las telecomunicaciones, los servicios de radiodifusión, eléctricos, satelital y demás, ¿no? Y nuestra función pues ha sido a lo largo de estos ya 10 años, pues de buscar incidir en la generación de políticas públicas que sean responsables con la salud humana y la salud ambiental. Así a grosso modo, eso es lo que hemos estado trabajando. No, pues muchas gracias, te agradezco mucho que estés aquí el de hoy, sobre todo previo a un día muy importante que va a ser el 18 de septiembre, que se va a hablar precisamente sobre estos riesgos de la contaminación electromagnética. Y para comenzar, ¿nos puedes platicar brevemente qué es la contaminación electromagnética? Sí, claro, mira, la contaminación electromagnética se refiere en general a todas las emisiones creadas por el hombre en lo que se llama el espectro electromagnético, que va desde, como ya dije, los servicios eléctricos, los servicios de radiodifusión, los servicios de telecomunicaciones, satelital, y bueno, se dice que es contaminación porque es de origen artificial, ¿no? Sabemos que la Tierra tiene su propio campo magnético, que el Sol también nos envía radiaciones, y todas aquellas son de origen natural. Sin embargo, las que crea el hombre son artificiales y a todas ellas en su conjunto se les conoce como contaminación electromagnética. Muchas gracias, Emanuel, por comentarnos de esta situación. Y por otra parte, yo te preguntaría, bueno, ¿y nos debería de preocupar la la contaminación electromagnética? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues bien, yo creo que como todos los contaminantes presentes en el ambiente, hay límites, ¿no? Cuando se sobrepasan esos límites empezamos a tener problemas. En el caso de esta contaminación, ha sido una de las que más ha crecido en su presencia. Algunos hablan de los 80, ahora ha crecido hasta 70,000 veces más su presencia. Y como esta contaminación tiene la particularidad que es incolora, inodora e insípida, pues no, es algo que no notamos, ¿no? Nos conectamos al Wi-Fi o nos conectamos a nuestro teléfono celular y la verdad es que no nos damos cuenta de cómo sucede ni nos damos cuenta de que está ahí. Entonces, eso también nos ha llevado a un escenario donde es un fenómeno que sí se estudia mucho, digamos, relativamente mucho, pero no tanto como los contaminantes, ¿no? Sabemos la contaminación del aire, no solo por humo, sino también por partículas metálicas, contaminación del agua. Y pues, como todos los contaminantes, hay personas que van a ser más sensibles a la presencia de este contaminante o cualquier otro factor ambiental, como puede ser la radiación solar. Hay personas que van a la playa y en 10 minutos ya están todas rojas, hay otras personas que no, entonces tiene mucho también que ver con la sensibilidad de cada persona. Sin embargo, pues sí es un contaminante que ha aumentado su presencia enormemente y que pasa muy desapercibido, y también pues está este tema sobre todo de las telecomunicaciones, ¿no? Al ser un servicio del cual incluso muchos podemos decir que somos adictos, en realidad pues no es algo que nos detenemos a pensar. Y muy particularmente en el tema de las telecomunicaciones, tiene que ver con celulares, Wi-Fi, Bluetooth, ahora todas las G, 3G, 4G y ahora con el advenimiento de 5G,
Un detalle muy importante es que no se han hecho en realidad estudios de largo plazo como para saber exactamente en qué dirección vamos, ¿no? Normalmente esta contaminación o este fenómeno, estas emisiones, están reguladas a partir de un factor térmico. Esto es, que nos protegen de que no nos quememos, ¿no? Que no sintamos una sensación de quemazón o que incluso aunque no la sintamos, tenga un efecto de calentamiento, sea perceptible o no, y que eso nos lleve a desarrollar otros efectos, ¿no? de la salud. Y la preocupación que se tiene a nivel mundial es no es sobre los efectos térmicos, sino sobre los efectos biológicos. Y ahí es donde está la preocupación de los efectos biológicos, sobre todo de mediano y largo plazo. Si pensamos en las generaciones actuales, son la generación que incluso desde el vientre materno están expuestos, ¿no? Porque ya la mamá utilizó la laptop, utilizó el teléfono celular y van a tener toda una vida con esa exposición y no sabemos en realidad a ese largo plazo qué puede suceder. Hay miles de estudios que nos indican que sí hay, o sea, hay efectos. Esos efectos no necesariamente son todos a largo plazo, algunos son de más corto plazo, pero no tenemos todavía esa certeza, ¿no? Y esta situación de incertidumbre científica es una que se ha aprovechado también para todo este desarrollo tecnológico sin que haya muchas barreras que lo detengan, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en cómo se desarrolló la industria del tabaco y cómo en realidad pasó un siglo para ser regulada, digamos, de una forma que tuviera impacto en el consumo, pues estamos más o menos, digo, tiene sus diferencias, pero estamos ante un fenómeno que es de mediano y largo plazo, que no lo hemos estudiado y que no tenemos todas las certezas para descartar las afectaciones a la salud. Y no solo la salud humana, sino la salud ambiental, que es un tema que ha pasado completamente desapercibido. Por ejemplo, en México no hay una evaluación de qué efecto podría tener todo la implementación y la instalación de todas estas torres de telecomunicaciones, porque ya no solo se instalan en los centros urbanos, ¿no? Ya se instalan cada vez en lugares más rurales y también en lugares que están, digamos, en la naturaleza, donde no hay presencia humana. Entonces, pues sí es de preocupación en ese sentido, ¿no? Más que nada estamos lanzando un volado pensando que tal vez no pase nada, pero la verdad es que sí, sí hay mucha preocupación a nivel global. Y yo creo que me quisiera resaltar algo, Emanuel, también. Como en todos los temas de contaminación y de crisis ambiental y crisis ecológica, nos encontramos con los canarios en la mina. Y eso es un elemento muy importante porque, como tú bien dices, la contaminación electromagnética, pues no la detectamos. Si de por sí a veces la contaminación del aire, pues de repente la gente llega a ver en la mañana algunas de las nubes o sea un poco gris, no es tan perceptible, pero incluso la contaminación atmosférica es bastante impresionante desde el punto de vista que tú puedes estar, digamos, río arriba, o sea, en dirección hacia el viento y alguien que esté alrededor de 50 metros y prende un cerillo lo puedes detectar. Entonces me refiero concretamente a que siempre hay canarios en la mina. ¿A qué me refiero? Hay un montón de personas, bueno, no un montón de personas, pero hay una proporción de personas importante que se encuentran que son sensibles y son personas que son sensibles a la contaminación electromagnética y dentro de ellos los han clasificado en un síndrome de sensibilidad química múltiple. Ahí han acoplado, han incluido a la gente que es sensible a la contaminación electromagnética y de hecho algunos de ellos los conocemos o las conocemos porque son mujeres y de hecho algunas ya se están retirando a zonas en donde no haya nada de esto, ¿no? No es así. Y lo comento porque a pesar de que a lo mejor seamos más resistentes a algunas otras personas, siempre hay un riesgo que se va quizás acumulando o algo así. Y quiero llegar al punto de hablar sobre la higiene, sobre esta radiación electromagnética. ¿Qué podríamos hacer y qué impactos tiene para la gente más débil, quizás, como puede ser un anciano o un niño? ¿Qué podríamos hacer ahí, Emanuel? Pues es un tema muy importante, Fabián. Sí, efectivamente hay personas que le llaman
hipersensibles y también en este otro, pues afectación que le llaman química múltiple, que puede ser todo, ¿no? En realidad la contaminación de muchas fuentes. Y ese es un detalle también que en este tema de la contaminación electromagnética o en general de las emisiones de radiofrecuencia se pasa por alto, porque como tú bien lo mencionas, pues ¿qué vamos a hacer con esas personas, ¿no? Que son las más sensibles. De hecho, desde el 2011 que se reconoce a estas emisiones como un posible carcinógeno humano, que también es algo que oficialmente no se habla mucho, incluso en digamos, sitios web de la Secretaría de Salud o la COFEPRIS, por ejemplo, no encuentras esta información. Y en este trabajo que se hizo para clasificar a la radiación electromagnética en las radiofrecuencias como un posible carcinógeno humano, se dice claramente que los niños son más susceptibles porque en ellos la radiación penetra más. Sin embargo, las regulaciones están basadas en la exposición de adultos, digamos, sanos, ¿no? Entonces, todos estos grupos sensibles, que pueden ser los niños o personas hipersensibles a los campos electromagnéticos, los ancianos, personas con enfermedades crónicas, no están consideradas como alguien o como un grupo de personas que se debe proteger, ¿no? Y bueno, no tengo los datos a la mano, pero ¿cuál es la población de tercera edad que tenemos en México, ¿no? ¿Cuál es la población? Ahora con el tema del COVID nos estamos dando cuenta de que hay muchas comorbilidades que en realidad no sabemos cuáles son los efectos de la contaminación electromagnética en estos grupos sensibles. Y ahí es donde tenemos que tomar acción, ¿no? Tomar algo que se llama el principio precautorio, que se utiliza normalmente en todos los temas ambientales, que aunque no haya una certeza científica, siempre que hay indicios, nos invita a aplicar el principio precautorio, ¿no? Sobre todo pensando en todos estos grupos de población. ¿Y qué podemos hacer? Sobre todo, voy a comenzar por los niños, ¿no? Los niños que siempre los tenemos en esa consideración. Y tomando en cuenta que van a ser el grupo más expuesto a lo largo de su vida, pues tenemos que empezar a crear espacios donde, como en cualquier otro contaminante, hacerles valer ese derecho de crecer en un ambiente sano, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos comenzar en las escuelas, ¿no? Sabemos que el Wi-Fi pues, se ha vuelto también de uso común en todas las escuelas, pero pues por ahí podemos comenzar. De hecho, hay países donde se ha retirado el Wi-Fi de las escuelas, sobre todo lo que sería el kinder, guarderías, kinder, primaria, incluso hasta secundaria, ¿no? Pero sí en primaria. En casa, pues también podemos hacer lo mismo, ¿no? Evitar la exposición, evitar esa exposición y todas las exposiciones que estén a nuestro alcance, ¿no? Pues la exposición más cercana que tenemos es este aparatito. Y lo cargamos en la bolsa de frente, lo cargamos en el bolsillo del pantalón. Las mujeres incluso, hay muchas mujeres que se lo ponen en el sostén. Y todos se trata de evitar todas esas exposiciones innecesarias, ¿no? Entonces, en casa, ¿qué puedes hacer? Pues conectar tu laptop a través del cable de Ethernet. Muy importante desconectar el módem inalámbrico todas las noches para mejorar la calidad del descanso, poner tu celular en modo avión, no tener activado el Bluetooth todo el tiempo, ¿no? Si no lo vas a necesitar, pues ¿para qué lo necesitas? Si no estás cerca de una conexión inalámbrica que tu teléfono reconozca, pues apaga el Wi-Fi, no es necesario que lo estés utilizando, porque todas las antenas que tienen los celulares, por ejemplo, todo el tiempo están buscando conectarse, todo el tiempo. Entonces, eso es algo que se puede hacer y que está al alcance de todos, ¿no? Evitar todas las exposiciones innecesarias. Ya en una cuestión más ambiental, pues tenemos las antenas y que también son un peligro porque también, el impacto visual que tienen muchas veces es eso, ¿no? Y hay algunas restricciones en México que hay lugares, en la instalación no de antenas, sino de las estructuras que soportan a las antenas, es una regulación municipal, porque el municipio es el que da los permisos para la construcción de lo que sea, ¿no? en su territorio. Y en muchos municipios existe todavía esta restricción de que no haya antenas en zonas habitacionales. Sin embargo, bueno, sabemos todos que sí existe, ¿no? Entonces son detalles también de organización que tiene que haber en la sociedad, ¿no? Para trabajar en estos temas.
Pero en lo personal se puede comenzar por eso, no evitar todas las exposiciones innecesarias. Y ya en lo colectivo, pues buscar la manera de, porque también es construir una sociedad, ¿no? Donde privilegie el respeto a las leyes. Entonces, si sabemos que nos está respetando también, pues yo creo que nos ayudaría a todos a hacer algo al respecto, ¿no? Emanuel, ahora que Sí. lo comentas, algo que yo he observado es, bueno, se puede comenzar por medidas, como bien dices, básicas. Por ejemplo, yo conozco personas que de verdad el módem lo tienen casi de almohada. Es impresionante. O sea, es impresionante que de repente pues se desconozca todos sus elementos, ¿no? O sea, Sí, o este, duermen con el teléfono debajo de la almohada. también, exacto, debajo de la almohada, a un lado de tu cabeza, cuando Y eso pues, hace que, perdón, Fabián, eso sí, hace que el adelante. celular trabaje con mayor potencia, entonces tu exposición es mayor, porque tiene ese obstáculo de la almohada, entonces para sacar la señal necesita más potencia y eso aumenta la exposición, ¿no? Fíjate, eso no se sabe, porque la mayor parte de la gente lo puede utilizar. O sea, yo entiendo que lo utilicen como alarma, pero la verdad es de que la mayor parte de la gente, yo escucho así de repente en grupos que uno está de WhatsApp y en algún momento que mandas un mensaje a la 1 de la mañana es, oye, no mandes mensajes, tarde, estaba durmiendo yo. O sea, tienes el celular prendido y lo tienes cerca de ti en la noche, es Era para que lo impresionante. vieras en la mañana, ¿no? El mensaje, pero sí. O Y sea, esos está son prendido tu detallitos. celular. Sí, Perdón, claro. continúa. Adelante. Sí, otra cosa que se puede hacer es en movimiento se recomienda no hacer llamadas cuando estés en movimiento, porque eh, cuando uno está en movimiento, ya sea en coche o en transporte público, al cambiar de la zona de cobertura de la antena a la que te conectaste, ese cambio también genera ahí un poquito de exposición mayor. En los vehículos que tienen, pues ya todos los vehículos, ¿no? Su armazón es metálico, eso también genera un efecto que impide que la señal entre y también impide que la señal salga. Bueno, no lo impide completamente, ya que podemos hacer llamadas en el coche, pero ese impedimento o ese obstáculo que se crea con el armazón metálico hace que también el teléfono trabaje, necesite más potencia para comunicarse con la antena. Es como una especie de jaula de Faraday que se crea. Exacto, sí. Cuando vas en el metro, ¿no? También hace que el teléfono necesite más potencia para conectarse. Entonces, evitando estas cosas se puede, ¿no? Porque como todos los contaminantes, su efecto es acumulativo. Eso. O sea, Entonces, perdón que te interrumpa, me recuerda a la radiación solar, que de repente la gente dice, pues no pasa nada, estoy en el sol, no pasa nada, pero a lo largo del tiempo la gente, sobre todo algunos llegan a presentar cáncer en la piel y las personas que están alrededor de 70 años para arriba, de repente algunas personas les puede afectar y de repente vemos personas que pues les van quitando pedazos de la carne literalmente para poder salvarlos. Entonces es un efecto acumulativo que tiene la exactamente, radiación. sí, es acumulativo. Y eso, por eso es importante evitar todas las exposiciones innecesarias. Y, Emanuel, yo te preguntaría, bueno, voy a comentar un elemento breve antes de esto. Como ya tú dijiste, pues ha tenido muy poca difusión, porque recuerdo en algún momento sacó hace alrededor de unos 5 años la Organización Mundial de la Salud un elemento de que es muy probable que los celulares producen cáncer, ¿no? Y de repente fue como un fogonazo y se Sí, apagó lo rápidamente, ¿no? O sea, borraron, sí. sí, o sea, fue una cosa muy extraña, pero no tenemos guías claras de que, por lo menos yo no conozco, guías claras que nos presente la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, o organizaciones importantes para tener una higiene en cuanto a la radiación electromagnética. ¿Es esto así o es que falta difusión? Pues falta mucha difusión, falta mucho conocimiento. Es cierto que aún se necesita hacer mucha investigación y se reconoce, la OMS lo reconoce, los gobiernos lo reconocen, pero sí hay indicios para actuar. De hecho, hay organismos reguladores que, bueno, de alguna forma no han atacado el problema así con la seriedad que nosotros creemos, pero sí tienen información
Entonces, en la información, pues bueno, si te preocupa este tema, estos son los consejos que nosotros te damos, ¿no? Lo hace Francia, también lo hace Estados Unidos. Desafortunadamente en México no tenemos eso. La OMS reconoce a un organismo internacional que se llama la INIR como un ente independiente que ha hecho una evaluación de la evidencia científica y en base a esa evaluación hizo una serie de recomendaciones, ¿no? Entonces, y estas son las recomendaciones que se tienen en la mayoría del mundo y son estas a las que me refería al principio, que son nada más, que es una protección térmica, donde no se reconocen los efectos biológicos. Y justo en esta semana la OMS juntó otro grupo de expertos, con algunos señalamientos de conflictos de interés, para hacer otra nueva revisión de la evidencia, ¿no?, acumulada. Entonces, pues la verdad estamos en un juego como de ir pateando la situación un poco y mientras digamos, o sea, sí se necesitan más estudios, eso está muy claro, pero estamos cometiendo el error de no considerar los estudios que ya tenemos, que nos tienen indicios de que hay algo ahí y que tenemos que aplicar el principio precautorio. 5G ahora se presenta como una buena oportunidad porque hay más cobertura, ¿no? En todos los medios se habla del 5G, los gobiernos, ningún gobierno se quiere quedar atrás con el despliegue de 5G, está esta guerra comercial entre China y Estados Unidos por la hegemonía del 5G. Y 5G, al igual que las generaciones anteriores, no ha sido evaluada para exposiciones de largo plazo, ni tampoco para efectos biológicos. De hecho, los teléfonos celulares se sacaron al mercado sin pruebas premercado. O sea, se asume que no causan efectos dañinos y así se empezaron a comercializar. Y así fue con 1G, 2G, 3G, 4G. Y 5G es una oportunidad muy importante porque es lo mismo, o sea, no hay efectos. Como es una tecnología nueva, no puedes tener estudios de largo plazo porque pues, todavía es nueva. De hecho, no se implanta. En México todavía todavía no se desarrolla como tal, ¿no? Digo, no se instala. Entonces, es un buen momento para hacer algo. O sea, si no lo hicimos para las generaciones celulares anteriores y tenemos todo este cuerpo de conocimiento científico que nos habla de que ahí hay algo que vale la pena investigar y que vale la pena tomar precauciones, pues hay que buscar cómo hacerlo, ¿no? Hay que ver con los legisladores, en las comisiones de derechos humanos y ver qué se puede hacer. Pero sí es necesario aprovechar esta oportunidad, que es lo que comentabas del 18 de septiembre, ¿no? Va a haber un evento a nivel mundial donde muchas personas vamos a manifestar esta preocupación, ¿no? Con respecto al 5G. Y de hecho muchos países lo han hecho. Hay países donde se ha detenido su implementación por las preocupaciones en los efectos en la salud, ¿no? Aquí en México necesitamos hacer un poco más porque la autoridad no lo está haciendo. Apenas el año pasado se emitió la primera regulación en México, que es la misma regulación esta que estamos hablando, nada más de efectos térmicos. Fue en enero del 2020. Estamos en septiembre del 2021 y el Instituto Federal de Telecomunicaciones no ha hecho nada. O sea, no sabemos a dónde podemos preguntar. Si yo quiero saber los niveles a los que estoy expuesto donde vivo y hay antenas cerca, no sé a quién preguntarle qué va a pasar. No hay entras a la página del instituto y no hay nada. O sea, en realidad no hay información. Está árido el asunto, sí, básicamente, no como sabemos, si no pasara nada. Y es un tema de consumidores, ¿no? Al final de cuentas, yo soy un consumidor de un servicio, pues el regulador tiene la obligación de proporcionarme la información para que yo haga un consumo responsable como cualquier otra cosa que consumimos, ¿no? Entonces, sí es muy grave la situación en México porque se regula tarde, se regula con conocimiento de hace 20 años, porque en realidad los límites son los mismos que existían hace 20 años, y aparte no se aplica la regulación, no se refuerza, no hay mecanismos que sean del conocimiento de cualquier ciudadano para ver cómo podemos hacer para hacer una verificación, ¿no? Así de simple. Si yo tengo un problema de ruido, pues yo sé que puedo llamar a la autoridad y vienen a verificar el ruido y sancionan, ¿no? Si se sanciona. Si tengo una fuente contaminante, no sé, una ladrillera cerca y no debe estar ahí, pues puedo llamar a la autoridad y sé que vienen y hacen algo al respecto de la ladrillera. Pero en este tema de las antenas,
pues no sabemos a quién llamar, ¿no? Emanuel, tenemos 3 minutos para cerrar, nos indican, pero te quiero pedir para despedirte algo muy simple que nos des. Muchos hablan del cable de Ethernet como el gran amigo en este caso. ¿Nos puedes decir en 3 minutos brevemente qué hacer y qué no hacer en relación al cable para comenzar mínimo a protegernos nosotros, ya que la autoridad pues está lenta? Sí, claro. Pues como les dije hace rato, la exposición que tenemos viene de lo que tenemos en casa, normalmente, en casa y en la oficina. Entonces, pues eso, ¿no? Ver la manera de cablear tu casa. Puedes tú deshabilitar tu aparato de internet inalámbrico, deshabilitar el Wi-Fi, y normalmente estos equipos tienen 4 conexiones, y a partir de esas 4 tú puedes cablear tu casa, ¿no? En esos espacios donde utilices tu computadora, y tienes un espacio como oficina, el comedor, la sala, la habitación, porque también las televisiones inteligentes también son otra fuente de radiación porque se conectan al Wi-Fi. También puedes cablear tu televisión. Si tu equipo de cómputo, como estos equipos nuevos que de hecho ya no traen el adaptador para conectar tu cable de Ethernet, muchos de los laptops nuevas, hay adaptadores. Entonces, hay adaptadores. Aquí se trata de un cambio de hábitos, ¿no? Simplemente. Y a veces es lo que más trabajo nos puede costar, ¿no? Porque es muy conveniente traer la laptop de arriba abajo en tu casa o en la oficina. Claro. ¿No? Pero ese es un cambio, la verdad es un cambio, es lo más sencillo y el que puede tener más impacto a mediano y largo plazo en tu exposición. No, esto es muy importante y de verdad te agradezco muchísimo que pues le dediques tiempo a esto y que nos apoyes con esas situaciones y con muchos más que nos has apoyado a lo largo del tiempo. Muchas gracias a ti, y pues ya saben, el 18 de septiembre va a haber una serie de manifestaciones, una serie de pronunciamientos para hacer énfasis en este tema que es muy importante. Y pues muchas gracias, Emanuel, y muchas gracias, Leo, muchas gracias, Juan Jorge y todo el equipo de producción que nos permite platicar temas tan importantes como este. Y pues muchas gracias a todos. Un placer estar de nuevo con ustedes aquí el día de hoy. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias, maestro Fabián, muchas gracias, doctor Emanuel, por transmitir esta información que es de suma importancia, y sobre todo para conocer que la radiación pues está más cerca de lo que creemos, y hay que tomar, pues como siempre, de la mano de los especialistas la información, no alarmarnos, no que tampoco quedar en pánico, más bien simplemente entenderla y sobre todo aprender a convivir con ella, porque es parte de la tecnología y es parte de lo que el día de hoy pues estamos realizando. Sin todos estos conceptos no podríamos estar transmitiendo ni llegando a la comodidad de su casa. En este momento, si usted está en la comodidad de su celular, sentadito en su cama, pues gracias a presidente todos estos conceptos podemos estar transmitiendo y brindándoles información precisa y veraz. Maestro Fabián, muchas gracias a la RENPA, y pues esperemos que no sea la única ocasión tener aquí al doctor. Esperemos tener más temas, sobre todo de interés, que le preocupan mucho a la comunidad, y pues saludos hasta allá. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, perfecto, mi estimado. Fíjate que la producción nos está indicando, bueno, por cierto, también no quería dejar sin apercibido también les mandar una felicitación públicamente a nuestra queridísima directora de medios, a Aurora Mendiola, nuestra directora, que también ella es periodista de profesión. Muchas felicidades, Aurora, que está aquí atrás en cabina. También igual saludar, como siempre, también a Marisol Vargas, que también está aquí atrás, bióloga, directora de Flora, y también a nuestro productor aquí ejecutivo en piso, a Oscar Besares, que también está detrás, pues manejando todo para que podamos salir adelante, y todas las personas que hacen posible llegar a ustedes. Fíjate que tenemos un video que nos mandan nuestros amigos de Voluntarios Informados, Mati desde Chile. Un video especial, por favor, no se lo pierdan. Por favor, corre la producción. Y por favor, les pedimos que nos sigan la transmisión el próximo viernes en punto a las 7:30
PM, hora de la Ciudad de México, para pues brindar esta información de los usos ambientales y de los últimos acontecimientos. Y la verdad que se despide de ustedes con mucho gusto y me da gran placer, como siempre, que nos permitan entrar a sus hogares para brindarles esta información. Y como ustedes saben, pues aquí tenemos diversas posturas, que es parte de lo que enriquece de la discusión, pero como bien lo saben, es una postura informada, una postura desde la ciencia, y eso es lo importante, que podemos, tal vez en algunos temas no podemos coincidir, en otros podemos coincidir, pero sabemos perfectamente que de nuestras diferencias salen esfuerzos, y ese es el mensaje que también queremos dejar a todos nuestros seguidores. Pues un placer estar con ustedes. Se despide de esta edición Juan Jorge Aviles, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC, recordándoles que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir. Y mi estimado Leo, por favor. Pues también se despide su amigo Leo Barbosa, fundador de Economía Ambiental Econam. Y bueno, estamos aquí para construir ideas, opiniones, pero de manera informada. Así que bueno, sí, nos vemos el siguiente viernes en punto de las 7:30, hora de la Ciudad de México. Y bueno, como siempre les digo, todos tenemos una historia que contar. La mía es la noticia ambiental. Nos vemos el siguiente viernes. Les dejamos el clip, por favor, invitan sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Hola, hola, soy el profe Mati y el día de hoy hablaremos sobre las características de los animales. Para comenzar, si yo les mostrara esta imagen y les preguntara ¿cuál de los dos es un mono?, ¿qué me responderían ustedes? La verdad es que ninguno de los dos es un mono. Mono es una palabra que se usa coloquialmente para referirse a un conjunto de primates simiformes, pero la verdad dentro de la zoología se puede comprender que están los monos y los simios. Los monos actuales comprenden a los monos del Nuevo Mundo, los platirrinos, y a los monos del Viejo Mundo, los cercopitecoideos, mientras que los grandes simios son todos estos animales más bien homínidos. Y la gran diferencia de estos dos está en la cola. Por lo general, los monos poseen cola, mientras que los simios no la tienen. Esa es una gran diferencia. Ahora, si les muestro este animal y les pregunto, ¿podrían identificarlo? La verdad es que no es un pez espada. Este es un pez vela. Este de aquí es un pez espada. Y la gran diferencia es que el pez espada no posee la gran aleta dorsal del pez vela. Y su mandíbula superior es larga y aplanada, como si fuese una espada, mientras que la del pez vela es cónica. Esas son las diferencias que podemos ver, diferencias físicas. Además de esto, son de una familia completamente distinta. Si yo les muestro solamente estos dos cuernos y les digo, ¿podrían reconocer al animal solo por esta característica? Tiene cuernos. La verdad es que es un rinoceronte, pero uno es un escarabajo rinoceronte y el otro es un rinoceronte negro. Son de dos filos completamente distintos, pero aún así se parecen y tienen esta característica en común. Ahora, ¿cuál de estos dos será un jaguar? La verdad es que tienen bastantes diferencias, como por ejemplo el tamaño o dónde viven. Pero la verdad es que la principal diferencia es que los jaguares tienen las rosetas mucho más grandes y separadas, mientras que el leopardo tiene las manchas mucho más pequeñas y más juntas. En este caso el de arriba es el leopardo y el de abajo es un jaguar. Y por último, ¿este es un cocodrilo? La verdad es que no. Este es un alligator. Este es un cocodrilo. ¿Y cuál es la diferencia? La mordedura. Si se fijan, el alligator posee una sobremordida, por lo cual se ven todos los dientes de la mandíbula superior, mientras que en el cocodrilo los dientes se entrelazan. Esa es una principal diferencia que tienen estas dos especies. Además de eso, son de familias completamente distintas. Ahora, sabiendo eso, ¿me pueden ayudar a identificar a este? Muchas gracias por todo, chicos, y nos estamos viendo en un nuevo video. Hola, hola, soy el...